Bienvenidos a todos a esta nueva inversión. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, quizás no suene tan emocionante al principio, pero créanme, es clave para cualquier persona que busca crecer, ya sea en su fe o en cualquier área de la vida. La evaluación. No se trata solo de exámenes y calificaciones, vamos mucho más profundo que eso. Queremos entender cómo saber de verdad si lo que estamos aprendiendo está teniendo un impacto real en nuestras vidas. Exactamente. Muchas veces nos enfocamos en acumular conocimiento, pero si ese conocimiento no se traduce en transformación, ¿de qué sirve? Totalmente. Por eso, en esta inmersión vamos a explorar los diferentes tipos de evaluación, las herramientas que podemos usar y, lo más importante, cómo podemos observar si el aprendizaje está realmente dando fruto en nuestra vida. Un poco como un jardinero que no solo planta semillas, sino que también se asegura de que estén creciendo y floreciendo. Y para guiarnos en este recorrido me encanta la frase de 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ese espíritu de examinar, de analizar con cuidado, será el que nos acompañe hoy. Genial. Y como siempre, vamos a ir paso a paso para que todos podamos seguir la conversación. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Qué tipos de evaluación existen? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, para empezar, tenemos dos grandes categorías, la evaluación formativa y la sumativa. Vale. ¿Y qué se diferencian? Para mí, que soy un poco visual, ¿hay alguna manera de imaginarlo? Claro, imagina que la evaluación formativa es como ir tomando fotos durante un viaje. Es un seguimiento continuo que ocurre durante el proceso de aprendizaje. Su objetivo principal es ver cómo va la comprensión y poder hacer ajustes sobre la marcha. Entonces, es como un chequeo constante para ver si vamos por buen camino y si hay que corregir el rumbo. Exacto. Es como cuando un entrenador observa a su atleta mientras practica, le da indicaciones, corrige la postura, etc. Entiendo. Y la evaluación sumativa. Esta sería más como el álbum de fotos al final del viaje. Ocurre al final de un periodo de aprendizaje, y su objetivo es medir el nivel general de conocimiento o habilidad que se ha alcanzado. Ya veo. Es como la evaluación final del curso, ¿no? Donde Eso. miramos hacia atrás y vemos cuánto hemos aprendido. Exacto. Y ahora, la pregunta clave. ¿Cómo se aplican estos dos tipos de evaluación en un contexto de educación cristiana? ¿Cómo nos ayudan a crecer en nuestra fe? Y esa es la parte que realmente me interesa. Porque al final lo que queremos es que la enseñanza bíblica transforme nuestras vidas, ¿verdad? Totalmente. En ese sentido, la evaluación formativa es crucial para asegurarnos de que estamos entendiendo y aplicando correctamente las enseñanzas bíblicas a medida que las vamos aprendiendo. O sea, no se trata solo de memorizar versículos, sino de comprender su significado y cómo se conectan con nuestra vida diaria. Exacto. Y la evaluación formativa nos permite identificar cualquier malentendido o dificultad desde el principio para poder corregirlo y evitar que se convierta en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Ah, como cuando un GPS te avisa que estás tomando la ruta equivocada y te ayuda a volver al camino correcto. Perfecta analogía. ¿Y qué me dices de la evaluación sumativa? ¿Cómo encaja en este panorama? Bueno, me imagino que nos ayuda a tener una visión general de nuestro progreso, ¿no? A ver si realmente hemos asimilado las enseñanzas. Exactamente. Es como mirar el mapa al final de una excursión y ver todo el recorrido que hemos hecho, los puntos clave que hemos visitado. La evaluación sumativa nos permite ver si se han cumplido los objetivos de un curso o programa de estudio y también nos da una idea de nuestro crecimiento espiritual a lo largo del tiempo. ¿Y esa información para qué nos sirve? Es valiosa tanto para el alumno como para el maestro. Al alumno le ayuda a reconocer sus fortalezas y áreas de mejora y al maestro le permite ajustar sus métodos de enseñanza para que sean más efectivos. Me gusta eso de que la evaluación no es solo un proceso de control, sino una herramienta para el crecimiento, tanto individual como colectivo. Precisamente. Eh, Y para ilustrar un poco más esto, ¿te parece si vemos algunos ejemplos bíblicos? Claro, siempre es bueno ir a la fuente. ¿Qué ejemplos se te ocurren? Para la evaluación formativa, un ejemplo clásico es cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta de Mateo 16.13. Sí, fíjate que Jesús no solo quería saber la respuesta correcta, sino que buscaba comprender el nivel de comprensión de sus discípulos. Quería que pensaran por sí mismos, que analizaran lo que habían aprendido y que expresaran sus propias conclusiones. Exactamente. Y eso es precisamente lo que busca la evaluación formativa, estimular la reflexión y el análisis crítico. Y en cuanto a la evaluación sumativa, ¿qué ejemplo podríamos usar? En Lucas 10 tenemos el relato de cuando Jesús envía a sus discípulos en una misión y luego, a su regreso, revisa sus experiencias. Ah, claro. Esa es una evaluación sumativa, ¿no? Es una revisión de resultados al final de un proyecto. Exacto. Jesús quería ver qué habían aprendido durante su tiempo en el campo, cómo habían puesto en práctica las enseñanzas que les había dado. Entonces, desde el principio de la historia bíblica,
Vemos que la evaluación ha sido una parte integral del discipulado. Totalmente. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos integrar la evaluación formativa y la sumativa en nuestra propia enseñanza y aprendizaje? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque al final, de nada sirve la teoría si no la ponemos en práctica. Empecemos con la evaluación formativa. En un contexto de enseñanza bíblica, esto podría ser tan simple como hacer preguntas a lo largo de una lección para verificar la comprensión. Preguntas como, ¿qué significa esto para ti? O ¿cómo aplicarías este principio en tu vida? Exactamente. O también se puede fomentar el diálogo en grupos pequeños, donde las personas compartan sus reflexiones y O perspectivas. sea, crear un ambiente donde la gente se sienta cómoda para expresar sus dudas, sus ideas, sin miedo a equivocarse. Sí, porque al final el error también es una oportunidad para aprender y crecer. Y en cuanto a la evaluación sumativa, ¿qué podemos hacer al final de un estudio bíblico, por ejemplo? Hay muchas opciones. Podríamos pedir a las personas que resuman las enseñanzas clave con sus propias palabras, que hagan una presentación sobre un tema específico o incluso que compartan un testimonio de cómo han aplicado lo aprendido en su vida diaria. O sea, no solo evaluar el conocimiento teórico, sino también el impacto práctico en la vida de las personas. Exacto. Y esto me hace pensar en un proverbio que me encanta. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12.1. ¿Cómo lo relacionas con la evaluación formativa? Bueno, ese proverbio nos recuerda que estar abierto a la corrección y a la guía es fundamental para crecer en sabiduría. Y la evaluación formativa, cuando se hace con amor y con un espíritu constructivo, nos proporciona esa guía que necesitamos. Nos ayuda a identificar nuestros puntos ciegos, esas áreas donde necesitamos crecer. Exactamente. Y a su vez, la evaluación sumativa nos permite ver el panorama general, el progreso que hemos hecho a lo largo del tiempo. Es como tener un mapa y una brújula para guiarnos en nuestro camino de aprendizaje. Y para complementar todo esto, es importante contar con las herramientas adecuadas, los instrumentos que nos permitan llevar a cabo una evaluación efectiva. ¿A qué te refieres con instrumentos? Me refiero a las herramientas concretas que usamos para medir el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Y aquí volvemos a ese principio de 1 Tesalonicenses 5.21. Examinadlo todo. Ejemplos concretos. ¿Qué herramientas podemos usar? Hay muchas, pero algunas de las más comunes son las rúbricas, las encuestas y los cuestionarios en línea. Empezamos por las rúbricas. ¿Qué son exactamente? Una rúbrica es básicamente una guía de evaluación que describe los criterios específicos que se van a evaluar y los diferentes niveles de desempeño para cada criterio. O sea, nos ayuda a ser más objetivos y consistentes en nuestra evaluación. Exacto. Y también le proporciona al alumno una idea clara de lo que se espera de él. Piensa en las bienaventuranzas, por ejemplo. Las bienaventuranzas de Mateo 5. Sí, esas son como una rúbrica espiritual, ¿no? Describen las características de una persona bienaventurada. Y en un contexto más práctico, ¿cómo podríamos usar una rúbrica en un estudio bíblico? Imagina que quieres evaluar la participación de los alumnos en un debate. Podrías crear una rúbrica con criterios como comprensión del tema, capacidad de argumentar y respeto por las opiniones de los demás. Y para cada criterio, establecer diferentes niveles de desempeño. Sí, desde excelente hasta necesita mejorar, con descripciones específicas para cada nivel. Eso me gusta. Así se elimina la subjetividad y se tiene una base clara para la evaluación. ¿Y qué me dices de las encuestas? ¿Para qué sirven? Las encuestas son muy útiles para recopilar información sobre las percepciones de los estudiantes, sus experiencias y sus necesidades. Es como pedirle su opinión sobre el proceso de aprendizaje. Exacto, y eso nos puede dar pistas valiosas sobre cómo mejorar nuestra enseñanza. Proverbios 15.22 dice que los planes fracasan por falta de consejo. Las encuestas nos brindan ese consejo, la perspectiva de los propios estudiantes. Y también nos ayudan a evaluar si nuestra enseñanza está teniendo un impacto real en sus vidas. Precisamente, Jesús mismo solía preguntar a sus discípulos sobre su fe y sus dudas, como se ve en Lucas 9. Entonces, preguntar es clave. ¿Qué tipo de preguntas podríamos incluir en una encuesta? Podríamos preguntarles qué les ha parecido más útil del curso, cómo han aplicado lo aprendido en su vida diaria o qué sugerencias tienen para mejorar la experiencia de aprendizaje. Y si la encuesta es anónima, la gente se sentirá más libre para dar su opinión honesta. Correcto. Y finalmente tenemos los cuestionarios en línea. ¿Cómo se integran en este panorama? Bueno, me imagino que son útiles para evaluar el conocimiento objetivo, ¿no? Como las típicas pruebas de opción múltiple.
Sí, pero también pueden ser mucho más que eso. Las plataformas digitales nos permiten crear cuestionarios interactivos con imágenes, videos, juegos, etc. O sea, hacer que la evaluación sea más dinámica y atractiva, especialmente para las nuevas generaciones. Exactamente. Y además, las plataformas como Google Forms o Moodle nos permiten automatizar la calificación y obtener resultados inmediatos. Eso sí que es útil. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo. ¿Y qué tipo de preguntas funcionan bien en este formato? Depende del objetivo del cuestionario, pero, por ejemplo, se puede usar preguntas de opción múltiple para evaluar el conocimiento de la Biblia, preguntas de verdadero o falso para evaluar la comprensión de doctrinas, o preguntas abiertas para evaluar la capacidad de análisis y reflexión. Entonces tenemos un abanico de opciones para elegir la herramienta que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y lo importante es recordar que todas estas herramientas, ya sean rúbricas, encuestas o cuestionarios, nos ayudan a medir no solo la adquisición de conocimiento, sino también el impacto de ese conocimiento en la vida de las personas. Como dice Lucas 6.40, todo aquel que es perfeccionado será como su maestro. Exacto. Queremos ver que el aprendizaje está transformando a las personas, que las está llevando a ser más como Cristo. Y una vez que hemos evaluado, llega el momento de dar retroalimentación. ¿Por qué es tan importante la retroalimentación en la educación cristiana? La retroalimentación es esencial porque nos permite guiar a las personas en su camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Proverbios 25.11 dice que como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O sea, la retroalimentación debe ser valiosa, oportuna y adecuada a la persona que la recibe. Exacto. Y en un contexto cristiano, la retroalimentación debe estar siempre impregnada de amor y de un deseo genuino de ayudar a la persona a crecer. No se trata de criticar por criticar, sino de orientar y animar. Precisamente. La retroalimentación nos permite corregir errores, reforzar los aciertos y sobre todo guiar a la persona hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. ¿Y qué elementos debe tener una retroalimentación efectiva? ¿Qué debemos tener en cuenta? Hay varios aspectos clave. En primer lugar, la retroalimentación debe ser específica. ¿A qué te refieres con específica? Me refiero a que debe señalar claramente las áreas de fortaleza y las áreas de mejora con ejemplos concretos. No basta con decir, lo hiciste bien o debes mejorar. Exacto. Hay que ser más precisos, por ejemplo. Me gustó cómo explicaste el concepto de la gracia, pero podrías haber usado más ejemplos bíblicos para apoyar tu argumento. Ya veo. La especificidad ayuda a la persona a entender exactamente qué hizo bien y qué necesita mejorar. Otro elemento clave es el equilibrio entre corrección y motivación. O sea, no solo señalar los errores, sino también reconocer los logros y animar a la persona a seguir creciendo. Exacto. Efesios 4.25 nos recuerda que hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La retroalimentación debe ser honesta, pero también constructiva y alentadora. Debe ayudar a la persona a crecer, no a desanimarse. Y por último, es importante utilizar diferentes métodos para dar retroalimentación. ¿A qué te refieres? Me refiero a que podemos dar retroalimentación de forma oral, escrita, individual, grupal, etc. Ah, ya entiendo. Hay que adaptar el método a la persona y al contexto. Exactamente. Y Apocalipsis 2.7 nos recuerda que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos ser sensibles a las diferentes formas en que las personas reciben y procesan la información. Entonces, la retroalimentación es una herramienta poderosa para el crecimiento, pero hay que usarla con sabiduría. Totalmente. Y para terminar esta sección, me gustaría destacar que la retroalimentación no solo beneficia al que la recibe, sino también al que la da. ¿En qué sentido? Al dar retroalimentación, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestra propia enseñanza, a analizar qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Es un proceso de aprendizaje para ambos. Exactamente. Y 1 Corintios 15.58 nos anima a ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La retroalimentación nos ayuda a crecer tanto a nosotros como a quienes servimos. Bien, hemos hablado de tipos de evaluación, herramientas de evaluación y retroalimentación. Y ahora me gustaría ir un paso más allá. En la educación cristiana no es el objetivo final ver un cambio real en la vida de las personas. ¿Cómo podemos evaluar ese tipo de impacto? Esa es la pregunta clave. Al final, lo que realmente importa es si lo que estamos aprendiendo está transformando nuestras vidas, si nos está haciendo más como Cristo. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de vivirlo. Exactamente. Santiago 1.22 lo dice muy claro. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Siendo colores, queremos ver que la enseñanza bíblica se está traduciendo en acciones, en actitudes, en una vida transformada. Y eso es mucho más difícil de medir que un simple resultado de un examen. Sin duda.
Pero hay algunas maneras de evaluar este impacto más profundo. Un método muy poderoso es el testimonio personal. ¿Te refieres a que las personas compartan cómo han aplicado las enseñanzas bíblicas en su vida? Exactamente. Cuando alguien comparte su testimonio, nos está mostrando cómo la palabra de Dios ha obrado en su vida, cómo le ha ayudado a superar un desafío, a tomar una decisión difícil, a crecer en su fe. Es una evidencia tangible de la transformación que está ocurriendo. Y el Salmo 76.16 nos anima a contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué otros métodos podemos usar para evaluar el impacto del aprendizaje? También podemos observar la conducta y los valores de las personas. ¿Cómo se refleja la enseñanza en su forma de actuar, de relacionarse con los demás? Exacto. Gálatas 5.22-23 describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos buscar evidencias de estos frutos en la vida de las personas. Y eso puede ser un indicador de que el aprendizaje está teniendo un impacto real. Otro método es evaluar la participación de las personas en la comunidad y el servicio. ¿Cómo están usando sus dones y talentos para servir a los demás? Sí. Marcos 10.45 nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verdadero aprendizaje nos lleva a servir a los demás. Y a servir ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Precisamente. Y para facilitar la evaluación de este tipo de impacto, podemos crear instrumentos específicos, como encuestas o cuestionarios. ¿Qué tipo de preguntas podríamos incluir en estos instrumentos? Podríamos preguntarles a las personas cómo ha cambiado su visión de Dios, qué enseñanzas han aplicado en su vida diaria, en qué áreas han experimentado mayor transformación, qué desafíos han enfrentado al aplicar lo aprendido, etc. Son preguntas que invitan a la reflexión y a la autoevaluación. Exacto. Y un Timoteo 4.15 nos anima a ocuparnos en estas cosas y estar en ellas para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, ser conscientes de nuestro crecimiento y buscar evidencias del mismo. Y por último, no podemos olvidar los desafíos y las oportunidades que enfrentamos al evaluar la facilitación cristiana. ¿Te refieres a la evaluación de nuestro propio trabajo como maestros o líderes? Exactamente. Efesios 5.15 nos llama a mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Debemos ser intencionales en nuestra evaluación, tanto de nuestro aprendizaje como de nuestra enseñanza. ¿Y qué desafíos enfrentamos en este proceso? Uno de los principales desafíos es la dificultad de medir el crecimiento espiritual. El corazón es un terreno complejo y no siempre podemos ver lo que está sucediendo en el interior de una persona. Use Samuel 16.7 nos recuerda que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Exacto. Por eso es importante utilizar una variedad de métodos de evaluación que incluyan tanto la observación externa como la reflexión interna. Otro desafío es la falta de capacitación en métodos de evaluación. Sí, muchos maestros y líderes cristianos no han recibido una formación adecuada en cómo evaluar el aprendizaje y el crecimiento espiritual. 2 Timoteo 2.6 habla de la importancia de el labrador que trabaja primero en la siembra para después participar de los frutos. Y para que el labrador pueda cosechar frutos, necesita saber cómo cuidar la tierra, cómo sembrar la semilla, cómo regarla, cómo protegerla de las plagas. La evaluación es parte de ese cuidado, de esa atención que debemos dar al proceso de discipulado. Y por último, otro desafío es la resistencia al cambio. Muchas veces nos aferramos a las viejas formas de hacer las cosas, aunque ya no sean efectivas. Lucas 5.37 nos habla de la necesidad de usar odres nuevos para el vino nuevo. Debemos estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas herramientas, a nuevas formas de evaluar el aprendizaje. Y afortunadamente, hoy en día tenemos muchas oportunidades para mejorar la evaluación en la educación cristiana. Una de las oportunidades más interesantes es el uso de la tecnología. Las plataformas digitales nos ofrecen un sinfín de posibilidades para crear evaluaciones dinámicas, interactivas y personalizadas. Y Proverbios 10.14 nos dice que los sabios atesoran el conocimiento. Las herramientas digitales nos ayudan a organizar, acceder y compartir el conocimiento de manera más efectiva. Otra oportunidad es la evaluación a través del discipulado y la mentoría. El discipulado nos permite acompañar a las personas en su camino de fe, guiarlas, animarlas, corregirlas y celebrar sus logros. Mateo 28.19 nos llama a hacer discípulos a todas las naciones, y la evaluación es parte integral de ese proceso. Y por último, la evaluación basada en el servicio nos permite ver cómo la fe se traduce en acción. Marcos 10.45 nos muestra el ejemplo de Jesús, quien vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al evaluar el servicio podemos ver cómo el aprendizaje está impactando la comunidad, cómo está transformando vidas. Entonces, a pesar de los desafíos, tenemos muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de la evaluación en la educación cristiana.
Efesios 5.15-16 nos anima a mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La evaluación nos ayuda a aprovechar bien el tiempo, a ser más efectivos en nuestro discipulado, a ver el fruto de nuestro trabajo. Y para concluir, me gustaría invitarte a ti, que nos estás escuchando, a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propio camino de aprendizaje o en tu rol como maestro o líder. ¿Cómo puedes examinar todo y retener lo bueno? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu aprendizaje está teniendo un impacto real en tu vida y en la vida de los demás? La evaluación no es un fin en sí misma, sino una herramienta para el crecimiento. Usémosla con sabiduría, con amor, con un deseo genuino de ver a las personas transformadas por el poder del Evangelio.